¿Para qué sirve este Apple TV 4K? Y si vale o no vale la pena comprar un Apple TV 4K, pueden ser algunas de las preguntas que te estés haciendo. Y por eso voy a darte mi opinión acerca del Apple TV 4K y sobre todo si vale o no vale la pena y para quién creo que es. Bien, hoy en día casi cualquier televisor que te compres viene directamente ya con su sistema operativo, con un Smart TV, donde vas a poder instalar cualquier tipo de aplicación de contenido multimedia o incluso de juegos. Pero puede pasarte que o bien no funcione todo lo bien que tú quieres, o bien que simplemente esté algo desfasado por el tiempo que tiene la televisión, como por ejemplo es mi caso. Mi televisor Samsung sí tiene Smart TV, pero por ejemplo la aplicación de Disney Plus ya no es compatible con este televisor y no se puede actualizar. Bien, lo primero quiero aclararte algunos aspectos físicos del propio Apple TV que tienes que tener en cuenta. Existen actualmente dos modelos que puedes comprar, el Apple TV a secas y el Apple TV 4K, que es el que tenemos aquí en cuestión. Además, dentro del Apple TV 4K existen dos modelos, el que es solo Wi-Fi o como este que es Wi-Fi y además tiene conexión RJ45. De hecho, si hablamos de los puertos de este Apple TV, tienes que conocer que uno, en la parte frontal lo único que vas a encontrar es un pequeño LED indicador de estado y un pequeño LED que te va a dar el comando de que, ostras, sí ha recibido la orden del propio mando. Y si pasamos a la parte trasera de este Apple TV, encontramos un puerto para la conexión de red de internet, el RJ45 que está en el centro, y luego en ambos extremos tenemos el HDMI, que es HDMI 2.1, y luego tenemos obviamente el conector de corriente para darle corriente a este Apple TV. Cuando lo apoyas se queda un pelín alzado para favorecer la ventilación, porque tiene una pequeña plataforma o una pequeña base que no sé si vais a ser capaces de apreciarlo, pero tiene una pequeña curvatura y por tanto lo que hace es que cuando apoyas el Apple TV se queda un pelín elevado de la superficie en la que lo has apoyado. Y en su parte superior encontramos el logotipo de Apple. Y he de decir que pese a ser el único color que puedes comprar, este color negro, me parece que es muy bonito, muy elegante y eso es muy importante para que case bien con la decoración que tengas en tu salón o allá donde vayas a poner este Apple TV 4K. Otro aspecto súper importante de este Apple TV es lo que hace referencia a prestaciones. Y aquí, sinceramente, voy a destacarte dos que creo que son las que te pueden estar interesando. La primera de ellas es que viene con el procesador A15 Bionic, un procesador que montaba ni más ni menos que el iPhone 13. Por tanto, tienes aquí un súper mega Apple TV que te va a proporcionar una potencia inmejorable. Te va a permitir, como vamos a hablar ahora a continuación, jugar o hacer cualquier cosa sin ningún problema. Y la segunda característica, por así llamarlo, que te voy a mencionar es que cuenta ya con el protocolo de comunicación Wi-Fi 6, además de servirte de central de accesorios para tu casa domotizada, donde además cuenta ya también con ese protocolo universal de comunicación conocido como Matter. Pero bien, ¿qué es para mí el aspecto más importante que decanta la balanza en el Apple TV 4K? Y es obviamente su sistema operativo. Mira, al final tienes un sistema operativo 100% integrado en Apple. Vas a contar con la tienda de aplicaciones App Store especialmente preparada para el Apple TV. Vas a poder descargar juegos, además de obviamente poder jugar con la aplicación de Apple Arcade a todos los juegos que tengas en esa suscripción. Vas a poder tener sincronizado dentro de tu ecosistema el Apple TV y por tanto, por ejemplo, al tener la misma cuenta de iCloud, vas a poder ver las fotos y vídeos que tienes en el iPhone directamente en el Apple TV, cosa que viene muy bien, pues por ejemplo, si haces un viaje y tienes invitados en casa, puedes enseñar las fotos del viaje sin ningún tipo de problema. Además, al estar 100% integrado, vas a poder lanzar cualquier contenido desde cualquier dispositivo que tengas en casa a través de AirDrop a este aparatito, al Apple TV 4K, y por tanto verlo en la tele. Y eso es una verdadera maravilla. Además, me ha gustado mucho este sistema operativo que funciona de una forma absolutamente fluida, muy pero que muy fluida gracias a ese A15 Bionic. Y además, ahora, algo sí que he notado en positivo, es que tengo todas las aplicaciones disponibles. Como te decía, mi televisor no es compatible con Disney Plus y además el Amazon TV Stick que tenía no era compatible, al menos de forma nativa sin hacer nada raro, con la aplicación de HBO Max. Por tanto, al final tener este Apple TV 4K me ha permitido
tener absolutamente todas las aplicaciones instaladas sin ningún tipo de problema. Obviamente es compatible con todo el sistema de sonido de Apple, ya bien sean los HomePod o, ojo, ya bien sean los AirPods. Es una verdadera maravilla poder ponerte tus AirPods Max aquí en el sofá y disfrutar de una película o de una serie o de lo que quieras ver con un contenido totalmente envolvente y sin molestar absolutamente a nadie. Puedes ponerte el volumen a todo trapo, con perdón de la expresión, sin llegar a molestar, y eso es una verdadera maravilla. La integración con el sistema operativo, como te cuento, es una diferencia abismal que te puede hacer decantarte por comprar el Apple TV 4K en lugar de cualquier otro. Importante, obviamente, ya os lo estoy diciendo durante todo el vídeo, este modelo es el 4K. Además, al ser el 4K, viene con 128 GB de almacenamiento y además ese 4K es un 4K con HDR10, lo cual hace que, ostras, con un cable compatible HDMI 2.1 y un televisor compatible vas a tener una calidad de imagen verdaderamente espectacular. Como te decía, también funciona para poder jugar a los juegos de Apple Store. Tienes algunos juegos a los que puedes jugar directamente con tu mando. Es verdad que son juegos, vamos a llamarlos como un poco infantiles o juegos muy simplones. Yo soy más de juegos pues tipo Call of Duty, Fortnite, etcétera. Pero es decir que, ostras, para entretenerte un rato más que suficiente. Y además, algo que destaca muy importantemente en este Apple TV es que es compatible con mandos de consola, como por ejemplo el de la Xbox. Por tanto, vas a poder jugar en el Apple TV 4K con nada más y nada menos que el mando de tu Xbox. Y bien, aunque no lo parezca, este cacharrito de aquí, sí, el mando ha marcado muy en positivo mi experiencia de estos días con el Apple TV 4K. Y bien, este es el Siri Remote, el mando de Siri, por así decirlo. Y bien, ¿qué cosas tiene que me han chiflado? Lo primero y fundamental, y es que como funciona por infrarrojos, los controles básicos de encender y apagar y subir y bajar el volumen sirven también para el televisor. Es decir, aunque estés viendo el contenido en el Apple TV, cuando bajas y subes el volumen no lo haces del Apple TV, lo haces de tu televisor, y eso es una verdadera maravilla. Obviamente tiene el asistente de voz de Apple, entonces vas a poder, tan sencillo como pulsando el botoncito lateral, invocarla y pedirle que te ponga el contenido que quieras. Javi Zaldívar en YouTube. Luego tenemos algo también muy interesante, que es lo que ellos han llamado el ClipPad táctil, que al final es esta ruletita de aquí del centro. Bien, con esta ruletita vas a poder hacer todos los controles: rebobinar, pausar, play, pasar a la siguiente, etcétera. Puedes hacer absolutamente lo que quieras, ya que al final es no solo táctil, sino que también, como puedes estar escuchando, tiene botón. Por tanto, funciona muy bien y me ha gustado bastante. Después, obviamente, tienes todos los controles, como el propio control del mute para mutear el sonido, pausar, play, ir para atrás, ir a la home, etcétera. En fin, que sinceramente funciona muy bien. Pero ha llegado el momento de decirte que lo más importante para mí, quizás, del Apple TV y concretamente hablando de su mando, es que, atención, es un mando que funciona por batería y que se carga mediante USB tipo C, y eso es una pasada. Olvídate de gastar pilas, olvídate de que te quedes en el último momento sin pila. No, lo conectas directamente a cargar y se acabaron todos tus problemas. Y bien, ¿vale la pena o no vale la pena el Apple TV 4K y para quiénes? Mira, principalmente, ¿vale o no vale la pena? Sí, y mucho, vale mucho la pena. Me parece que tiene un precio muy, pero que muy acorde a las prestaciones que te ofrece, y que su integración con el sistema operativo de Apple es una verdadera maravilla. Al final tienes un ecosistema muy completo, y ¿qué quieres que te diga? Eso es un valor añadido muy importante, al menos bajo mi opinión. Bien, la segunda pregunta, ¿para quién puede ser este Apple TV? Pues bien, obviamente puede ser para cualquier persona, pero especialmente si eres una persona que tiene televisor cuyo Smart TV o no tiene o es muy viejo y por tanto no funciona fluido, bueno, pues no se puede actualizar ciertas aplicaciones, obviamente te recomiendo dar ese salto y comprar el Apple TV 4K. Por contra, si eres una persona como yo que tiene el Amazon TV Stick 4K, puede que te replantees si es o no es necesario. Bien, obviamente, por ejemplo, te lo decía, la aplicación de HBO sin hacer ninguna cosa rara no la vas a poder tener. Entonces, bueno, tienes que valorarlo muy bien, porque también hay una diferencia de precio significativa. Pero sinceramente, bajo mi humilde opinión, el Apple TV 4K con su precio de 169 € o 189 en el caso del 4K con
conexión RJ45, sí, vale mucho la pena. Al menos eso es lo que yo pienso. Y así pues, hasta aquí el vídeo del Apple TV 4K. Si te ha gustado, ya sabes que puedes suscribirte aquí o que también puedes ver este vídeo que según el algoritmo de YouTube te va a encantar. Tú y yo nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!